Hola a todos jóvenes, el día de hoy me encuentro con los arquitectos Roxana y Alexander, arquitectos Atmósfera. Estamos en San Cristóbal de las Casas. Arquitectos, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, pues prácticamente esta es nuestra primera remodelación de una casa antigua en el centro histórico de San Cristóbal. Y pues ahora sí que ha sido un reto, desafío, porque cambia completamente la dinámica. La idea, pues evidentemente por estar en el centro histórico, es respetar la crujía original y pues los elementos que embellezcan en su mayor parte la casa, ¿no? Pero eso no quitaba darnos la oportunidad de hacer algo diferente y más moderno. Que originalmente la casa estaba dividida en dos Ah, partes. perdón, sí tiene razón, Estaba yo me emociono. dividida ¿Verdad? y cuando nosotros entramos, la casa tenía una barda de donde estás hasta la columna de acero que está allá. Pertenecía a una persona y hizo como la división para darse la otra parte a su hijo, que es la parte donde estás ahora. Entonces, lo que hizo, pues el dueño compró todo y lo que nosotros hicimos, obviamente lo primero que hicimos fue tirar esa barda. Y tirar esa casa. Y luego tirar la construcción que estaba ahí, porque esa construcción era moderna, o sea, la hicieron de block, Moderna por sus materiales, pero en sí era más como una locura. Estaba muy mal hecha, tenía cuartitos de 2,5 por 2,5. Menos hasta Tenía esto. traves todas como que encontradas, muy raro, ¿no? Y no nos iba a servir nada de eso, entonces lo tiramos. E incluso en la parte del fondo, ahí sí había una construcción que no era original, pero sí tenía techumbre de teja, solo que ya estaba tan deteriorada que cuando tiramos como esta parte, pues se terminó de caer. Entonces, lo que hicimos fue como que liberar todo este espacio para poder hacer el proyecto como está ahora. Prácticamente, regresando al tema de cómo se genera el proyecto, nosotros queríamos, de alguna manera, aprovechar lo más posible esto para generar un jardín. Realmente, en el proyecto no teníamos este adoquinado. Esto ya fue conforme fue avanzando la obra, el cliente cambió de parecer, pero en nuestro proyecto original queríamos conservar todo esto como un solo jardín y con ciertos, digamos, huellas para cruzar de un lado a otro. De ahí sale el nombre del proyecto, le pusimos Casa Alameda, que originalmente pues ya es paseo entre jardines, digo, es un jardín muy pequeño, pero queríamos bautizarla con un nombre diferente, ¿no? Entonces, pues desde ahí que te inspiras y que te enamoras de lo que vas a hacer, entonces prácticamente Casa Alameda, ¿no? Cambia, pero al final no se siente mal. Creo que el adoquín se combinó lo suficientemente bien para que el jardín funcione. Realmente, si te das cuenta, muchas de las casas antiguas en San Cristóbal tienen estos jardines interior. O sea, tenemos estos pilares que funcionan y esa era la forma de antes de generar un espacio, pues obviamente de luz natural, pero también de calor. Entonces, queríamos, o bueno, en este caso entendimos que algo que siempre nosotros buscamos en los proyectos es generar esos espacios verdes. Algo que obviamente todo el tiempo se ha venido haciendo, solo que entonces, ¿cómo pudiéramos fusionar? Y prácticamente se vuelve el elemento atemporal de la casa, ¿no? Prácticamente tenemos la parte vieja que está rehabilitada, se conecta hacia la parte nueva, que obviamente ya trabaja con nuevos materiales, el acero y ya pues obviamente otro tipo de estructura mucho más moderna. Y lo que nos gustaba mucho era pensar que desde la parte vieja tú ibas a apreciar la parte nueva, ¿sí? Que es la parte social de la casa. Y en la parte nueva ibas a obviamente tener la oportunidad de ver hacia este lado, que es la parte vieja. Entonces, ¿cómo poder reconocer la una de la otra, no? Entonces, ese momento creo que fue clave para aterrizar el proyecto, ¿no? Entonces, pues, creo que no era en sí lo que nosotros habíamos diseñado el jardín, pero al final nos gustó mucho. Rescatamos muy bien toda esta zona, con muchas plantitas que realmente les agrada este tipo de espacio. Y bueno, lo pudimos lograr. Pudimos lograr el área verde de una u otra manera, ¿no? El acceso principal es ese. Bueno, sí, ese es el principal, pero tienes la modalidad de entrar también de este lado.
Es, ok, pues para la parte nueva queríamos que fuera algo que contrastara con todo lo antiguo y también era como una petición de nuestro cliente que para la parte nueva quería como algo muy moderno. Entonces, quería que utilizáramos acero y concreto para hacer un contraste como más interesante. Entonces, la parte nueva y moderna, digamos, es la parte social de la casa, ya que como mencionamos antes, toda la parte antigua son habitaciones. La parte nueva contiene la sala, un comedor, la cocina, un medio baño y un área de servicio. Les invito a conocer la parte nueva de la casa. Lo bueno es que esto está lleno de cortes. Aquí también tuvimos un reto para estructurar esta parte. Bonito el remate. Las lámparas también están muy... Aquí tuvimos un reto para estructurar esta parte porque tanto este muro como el del fondo es un muro de adobe, que es un muro medianero, así se llaman acá, que es un muro muy ancho, pero la mitad te pertenece a ti y la mitad le pertenece al vecino. Entonces, para reforzar la estructura tuvimos que tocar parte de ese muro de adobe sin tocar la del vecino. Entonces, nosotros solo tocamos 25 centímetros de ese muro para poder meter las columnas y los dados para poder cargar esta losa. Y los otros 25, pues no los tocamos porque le pertenecen al Pero vecino. ¿cómo logran eso? O sea, porque me imagino que se demuele Sí, tenemos que la apuntalar, fuerza. obviamente, Ajá. y hacer cortes. No podemos como tirar así. Todo el Solo muro. la sección donde va a ir la columna y donde vamos a Sí, generar la zapata es donde realmente quitamos el adobe y todo lo demás lo preservamos. En este caso también hicimos unos dichos aprovechando pues, que era de este lado, ¿no? Al sí, final, el vecino se vio beneficiado porque obviamente nos pidió que cómo íbamos a trabajar, nos pusimos de acuerdo y ya le tuvimos también que repellar todo su lado y quedó muy contento, quedó satisfecho con esa parte, ¿no? para hacerlo más hermético, porque igual al dejar, digamos, el lado expuesto del lado de él, nos iba a afectar mucho la humedad, Ujú. porque el adobe absorbe mucha agua. Él tiene un jardín allá. Entonces a él no le interesa ¿Y no lo realmente impermeabilizaron o algo? cómo improvisar. El muro del otro lado por el jardín. Hicimos un pulido en gris. Está Ok. polido, sí, Sí. no ha entrado agua, No ya no hemos nos tenido. afecta. Por eso. Entonces, pues no hubo necesidad. Y bueno, pues obviamente empiezas a detectar que en esta parte moderna empiezan a haber estas delimitaciones para jugar un poquito más con los espacios. Al tener una planta abierta, pues que buscábamos que este espacio en especial, que es la sala, el comedor, tuviera bueno, como un marco, ¿no? Para ver hacia el jardín y la parte antigua de la casa. Hace rato lo comentamos, tiene mucho punch y creo que sí se logró. Es esta parte que nos encanta. Y pues el jardín obviamente ayuda mucho, el espejo, todo esto. Esto es una muy bonita postal. Sí, esta es la que se va a llevar. Muy bonita. Entonces, para no tener que generar un solo elemento abierto, propusimos tener estos dos muros que no tocan la losa, sencillamente solo es para delimitar la cocina, porque la cocina también tiene otra conexión, ¿no? Además de obviamente hacia el comedor y la sala, se comunica también hacia esa terraza, que la idea es que hay días súper lindos en San Cristóbal en el que puedes tener una mesita muy agradable hacia el jardín y aprovechar esta luz natural. Muchas de las plantas que también pusimos, pues ya sabes, este amor por las plantas, son plantas que llaman a los colibríes. Entonces, de seguro que desayunos o tardes van a tener oportunidad de tener esta belleza de tener a los colibríes rondando por esta zona, ¿no? Pues al ser una casa de descanso, la cocina no necesitaban que fuera tan grande, entonces se optó por hacerla como en dos piezas, que es una isla donde tenemos la parrilla y la otra donde queda ese mueble de tarja y aquí hicimos como una especie de nicho para que el refri pueda quedar como a ras del mueble y no resalte. La cocina, pues yo la diseñé, está hecha esta se hizo de madera de pino abeto y tiene un acabado que nuestro carpintero le hace a la madera, que es como varias capas de barniz.
Entonces le da un acabado muy liso, no sé cómo explicarlo. Pero me encanta. Pero Sí, me es muy encanta, sí. liso. Sí, está Se ven súper. muy bien los tableros. Oh, sí. Sí. Es sensual, Sí. es madera sensual. La, la encimera es cuarzo, ¿verdad? Sí, cuarzo gris. Esta encimera. Esta la eligió realmente el cliente porque en el render le presentamos más o menos una parecida, pero la que nosotros propusimos era granito y era un poco más oscura que esta. Y ya él fue el que eligió el cuarzo. Bien, se ve muy bien. Y la madera otra vez el nombre, porque creo que vamos a querer. Se llama pino abeto. Pinabeto. Sí, Pinabeto. Pina con N. Sí, pues es pinabeto primo o del pino o prima del pino pino. abeto. Sí, Está muy bien. Y esta sí, esta es mala, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fíjate que totalmente. hemos tenido, bueno, en este caso yo principalmente en mi casa cometí el error de meter una cocina no de madera. O sea, que viene el MDF y ya nomás viene como la chapa, ¿no? Melamina, como melamina, no sé, es No, es un como... error. Nunca vas a comparar, o bueno, al menos aquí quizás no hemos tenido un trabajo de tanta calidad como para superar la madera. Entonces, después de haber visto eso, creemos fielmente que la madera siempre va a ser la mejor opción. Bien trabajada, obviamente. Este carpintero sí hace bien su chamba y no se ve, pues, que estén todas pandeadas o que esté media rara la madera, ¿no? Entonces, creemos que siempre la madera va a ser la que nos va a dar mucho más calidez y no tendrá de trabajar con el MDF que con tantita humedad se lo lleva, ¿no? Entonces, pues nos gustó gris, el negro, la madera, el pigmento. Estamos en la Originalmente paleta. esta parte no iba a llevar pigmento. La habíamos considerado en los renders. Tenía dos cambios que acá se notan, que es primero que todo el acabado de acá iba a ser fino y con pintura o un pulido blanco porque queríamos que fuera totalmente distinto a la parte antigua. Al cliente le gustó mucho El pigmento se el enamoró. pigmento y lo pidió también en esta parte. Cambió. También íbamos a tener un entablado para esta losa inclinada. Queríamos, cuando se empieza a hacer toda la idea del diseño, de cómo debe de jugar este lenguaje, la parte nueva con la parte vieja, pues queríamos mantener pues la madera, porque al fin y al cabo también le iba a dar mucha más calidez a este espacio. Pero el cliente entonces piensa, no, este tiene que ser completamente moderno. No le pongas madera y a la tostada con eso. No quedó mal. Obviamente quedó algo diferente a lo que habíamos pensado y al fin y al cabo creo que el cliente consiguió lo que quería. Completamente moderno, el acero, obviamente sí es protagonista. Estas grandes cancelerías de PVC que nos dejan obviamente transmitir una vez más toda la luz natural, creo que es clave y funcionó muy bien. Y detrás de ti, normalmente no somos mucho de utilizar el medio baño tan cercano a lo que sería la cocina, pero pues entender que el terreno tiene sus delimitaciones y teníamos que trabajar con esto, ¿no? Entonces el espacio mejor adecuado para lograrlo, pues era este. Entonces es un medio baño y otra vez trabajando con los domitos, La las iluminación. linternillas. La iluminación y la ventilación es a través de ese domo que está ahí arriba. Muy bien, jóvenes. Por eso la modernidad de esta pieza. Sí, se cambió completamente el aspecto de la casa. Hemos visto otras casas que se han rehabilitado, pero pues no tienen esto de contraste, ¿no? Quizás se limitan más al aspecto antiguo, vernáculo o colonial que se maneja acá en San Cristóbal. Pero esta propuesta creo que funciona bastante bien porque sí le da eso, ¿no? Esa frescura de algo moderno y que no rompe, digamos, el sentimiento de cómo amarrarse a la casa vieja, ¿no? Entonces, pues nos gustó mucho el resultado. También la ubicación de que estuviera ahí la parte moderna es porque también que queríamos generar lo que generan estos pasillos originales, que es dejar el jardín al interior, ¿no? Entonces, como que eso fuera tal vez un pasillo, pero de otros materiales y con otras ideas. Otra vez lo de Alameda, ¿no? Pues el chiste era recorrer todo el jardín, siempre ser como punto focal este.
Y si queremos escuchar una parte triste de la historia, pues prácticamente, digo, no triste en todos los sentidos, pero realmente como ser, bueno, nuestra primera experiencia de hacer una remodelación, te vas a dar cuenta que aquí, bueno, este es el espacio que estaba platicando hace rato, Rox. Esta parte era pues un desastre, la tenían un desastre, había una barda que rompía y no tenía nada que ver. Esto es completamente nuevo, esto sí se hizo de concreto, ¿no? Entonces, porque no existía antes. Si te das cuenta, y hay un corte aquí al final, eso no estaba así, esto era corrido completamente, ¿sí? Ya habían llegado 2 veces estos cuates de Lina a checar qué es lo que estábamos haciendo, porque obviamente no lo íbamos a hacer así nada más por nuestro antojo, y no hubo bronca. El problema fue que de repente a alguien se le ocurrió decir, es que desde la calle se ve raro que no tengas la tercera caída. Y tú le dices, pero es que no la necesitamos. O sea, si te das cuenta, pues la forma en la que iba a trabajar las techumbres, pues obviamente era aventar el agua hacia acá. Pero ellos querían a fuerzas que tuviéramos la tercera caída, porque cuando vienes caminando de la calle, de alguna manera ibas a percibir eso. Hay un montón de casas que lo tienen, pero pues aquí, pues cuando ya estás con ellos, tienes que ahora sí que, pues no sé, trabajar como ellos lo piden para no tener broncas. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Pues córtale, mi chavo. Literalmente, porque ya Sí, estaba córtale, hecho. mi chavo. Y se generó eso. Obviamente tiene un ángulo diferente al que debería de ser. Y adentro se tuvo que hacer una estructura de acero, porque no había otra forma de trabajarlo solo con la madera. Tenía que ser de esta manera, ¿no? Otra de las razones por la que no habíamos puesto originalmente en el proyecto la tercera caída es que aquí en San Cristóbal todos tenemos derecho de alero, por eso el alero del vecino está dentro de nuestra propiedad, porque como originalmente este era como un patio, nosotros no, se supone que no podíamos construir y ellos no pueden quitar su alero porque en el INA y en el reglamento de monumentos hay una cláusula que dice que tienen derecho de alero. Entonces, nosotros tampoco queríamos tirarle el agua a la vecina porque significa que también nos iba a caer a nosotros, ¿no? Claro. Lo que habíamos hecho para solucionar eso era poner un canal para recibir tanto el agua del alero de la vecina como el nuestro. Pero, pues, a la hora que nos hicieron hacer la modificación de la tercera caída, una de nuestras justificantes fue precisamente eso, pero ellos dijeron que la casa de al lado no está ni en el catálogo, ni es una construcción muy vieja, entonces que no importaba si nosotros le tirábamos el agua, porque de todos modos, pues, según esto no le afectábamos. Son las incongruencias que no Que se yo decía entienden. que es una incongruencia porque al final tiene el sistema constructivo que también tiene esta casa y pues también tiene muros de adobe, ¿no? Y demás. Entonces lo que hicimos fue, pues sí, hacer la adecuación. Le tuvimos que hacer un corte al muro y como pues ahí también es madera, pues ya habíamos puesto teja, la tuvimos que quitar, levantar el cartón que tenía y hacer la pendiente que ellos nos piden. ¿Ellos Entonces, pidieron esa inclinación, así de sí, nos abrupta? pidieron esa inclinación. No, de hecho, querían más. De hecho, se supone que es 30% lo que debe tener la inclinación de la techumbre en centro histórico, pero como por la adecuación que ya habíamos hecho y justamente tenemos un muro ahí, ya no se podía hacer más, entonces nos dijeron que con lo que pudiéramos lograr era suficiente. Entonces ya lo que hicimos fue eso y nosotros todavía seguimos teniendo un canal ahí, solo que no es visible, está en la parte de atrás del servicio O sea, y nos es un separamos. canal que recibe tanto el agua de nuestra loza como en la del vecino y la trae a una cisterna que tenemos por acá. Ujú. Hablando de esto, como ves, siempre nos ha llamado la atención pues, así que ecotecnias y buscar que exista sustentabilidad dentro de las casas y no queríamos desaprovechar esta oportunidad. Esta losa, pues teniendo una dimensión de muy buen tamaño, lo que hicimos fue hacer un canal también para captación de aguas pluviales y recorre hasta llegar a este punto que es una cisterna que va a servir para el riego de todas las plantas de la casa, ¿no? Entonces estamos aprovechando una vez más el agua pluvial, ¿sí? Y Y pues como aquí también, no llueve, ¿ah? y como aquí no Como que casi llueve. no llueve, ¿no? Así llueve un chorro. El que también se vio beneficiado una vez más, digo, este vecino, la vez que fue muy inteligente, porque él, bueno, este tema que acaba de tocar ahorita Rox acerca del derecho alero,
pues nosotros teníamos lo mismo con el vecino, ¿sí? Pero la situación aquí fue lo contrario, porque él no quería el alero. Entonces nos pusimos de acuerdo. Lina dijo, pues si ustedes se van a poner de acuerdo, no hay bronca, ¿sí? Aquí fue que la vecina dijo, no, yo no quiero ni más. Entonces el chiste fue que el vecino dijo, sí, vamos a hacer algo diferente porque toda tu agua me está cayendo a mi losa. Entonces, ahí en la parte, no se va a percibir desde este punto porque está en la tercera caída precisamente, ¿sí? Ahí generamos un canal de concreto que capta todo el agua y así ya no hay bronca con el vecino. Y solo en la fachada, prácticamente, ahora sí que la techumbre juega nada más para que se vea como la original, pero ya el vecino ya no tiene la molestia de tener el alero. Entonces eso fue un 10 porque al fin y al cabo le funcionó muy bien a él. Excelente. Sí, más o menos. Excelente. Muy bien. Y pues, ¿vas a hablar de eso? Sí, también otro problema que tuvimos con esta parte fue que originalmente la casa en esta parte, la fachada era como la mitad de la altura que tiene afuera. Entonces, al presentar nuestra propuesta, el INA no nos había dicho nada, pero ya cuando como revisó los planos y todo, nos dijo que la altura de lo nuevo no debería igualar a la altura de nuestra techumbre original. Que porque también es una ley que lo antiguo o el monumento debería regir como en tamaño, y lo que nos estaba pidiendo antes de pedirnos una tercera caída era que nosotros teníamos que bajar todos nuestros niveles, o sea, esto ya estaba construido, y él ¿Qué? quería que bajáramos casi metro y Pero medio, no lo había 2 metros. visto. O Pues sea, no les ya aprueba, había, ya no les firma un plano de aprobación antes de que estábamos arranque. en proceso del permiso, o sea, porque Sí, para lo primero que sacamos permiso fue para el trastejo. y suena pretexto, pero no lo es porque así fue como pasaron las cosas. Estaban cambiando el personal de Lina. Entonces tenían un verdadero desorden ellos y las veces que llegaron, pues llegaron muy campantes, checaron, sí, no hay bronca. Pero no teníamos nada firmado, no teníamos ningún documento, entonces nota. Sí, ese fue también nuestro error, o sea, ese es un buen tip. que no nos dieran ningún papel que Sí, dijera que estábamos yendo por buen camino, ¿no? sí. Entonces, ya cuando llegamos allá, fue como que tienes que hacer el portón más chico, tienes que bajar toda esta altura y tienes que poner una tercera caída. Y entonces yo estaba como que pues ya está construido, ¿qué vamos a hacer, no? Y pues un justificante fue que las vigas que salen de esta cubierta estaban como muy salidas hacia este lado. Entonces, lo que nosotros hicimos, o sea, lo que dijimos fue que nosotros nos anclamos de esas vigas y que eso era como un, ¿cómo se puede decir? Pues el elemento Como una original. señal de que ya había estado, que había sido una techumbre completa y en algún momento cuando subdividieron la casa, quizás cortaron la techumbre, ¿no? Entonces, ellos me pedían que yo me tenía que anclar del muro de adobe y yo decía, pues es más peligroso que yo abra el muro de adobe y, o sea, todo lo que tengo que hacer para estructurar esta Mira, les parte llama la atención. que agarrar esa misma altura. Entonces, eso fue lo que hicimos y este justificante sirvió para que pudieran respetar la altura. Les di algunos ejemplos de otros edificios que hay aquí en el centro que hacen lo mismo, que construyen la parte nueva a la par de la parte antigua y con una junta constructiva. Ellos ya no me pidieron la junta constructiva afuera, pero me dejaron mantener la altura con esa justificación, ¿no? Al final esto se pagó en tiempo y varo, al final, porque pues, obviamente el cliente tenía que entender que no estaba en nuestras manos. Fue una situación en particular con el INA. Él quiso tomar las riendas e irse a presentar directamente al INA y regresó todo molesto porque se dio cuenta que no era un choro nuestro, sencillamente que así es como funciona. Son muy cerrados, muy cuadrados y eso a veces es muy molesto porque en San Cristóbal hay todo un cierto número de anomalías, perdón, porque de repente una casa que sí es monumento histórico, la tiran de la noche a la mañana, no te diste cuenta y hay no hubo bronca. Y cosas que obviamente tú estás buscando ir de la mano para no tener broncas y todo, ahí es donde como cuchillito. Pero pues bueno, nos tenemos que adecuar a esto, ¿no? Para no tener broncas. Creo que algo que nos gustó mucho fue la reacción del cliente cuando por fin ya vio el resultado final. Esa expresión en su rostro de decir que realmente estaba muy contento de darse cuenta que la casa le gustó muchísimo.
Le gustó tanto que ahora la quiere rentar o la quiere vender. Aprovecha el comercial. Porque sí es necesario, digo, en el aspecto de que, pues bueno, le ha visto el potencial y ha habido 2, 3 personas interesadas en generar como un tipo boutique. Solo son 4 Hotel. habitaciones, pero pues realmente muchos a veces pueden ser pequeños como este. Y pues ahora su tirada cambió. Entonces, ¿lo está vendiendo o lo está rentando? Entonces, por eso hay algunos elementos que quizás a primera vista no se van a percibir, pero 2, 3 elementos que todavía están en stand-by. Y hasta que ya tengamos el cliente, el mismo dueño nos ha dicho que nos va a poner a las órdenes para que nosotros terminemos de hacer las adecuaciones, para que no entre nadie más y que no vaya a saber qué es lo que se quiere lograr con la casa, ¿no? Entonces, también eso nos gustó porque es como respetar nuestro trabajo. Pues agregar que es un gusto para nosotros volver a tenerte por acá, Cota. La primera vez que nos visitaste, pues fue una oportunidad única que nos abrió fronteras, y lo digo en serio, porque no solo fue a nivel nacional, también fue a nivel internacional. Tener esa proyección a un despacho pequeño que de repente empieza a tener ese tipo de oportunidades, pues para nosotros nos cambió todo. Esto es una obra muy diferente a la que se hizo en ese entonces, a Casa Olimpo. Pero si no hubiéramos hecho Casa Olimpo, no podríamos realmente estar ahorita aquí platicando contigo y haber hecho esta casa, ¿no? Es algo muy diferente, es una remodelación, pero en esencia sigue teniendo mucho lo que nosotros queremos, ¿no? La luz, el juego de los materiales, el atreverse a generar cosas diferentes, ¿no? Y pues bueno, siempre para nosotros la oportunidad de aprender de los buenos amigos, en especial, pues obviamente, claro que tu canal, aquella vez que estuvimos con Víctor, con Tahualpa, con Pizarro, hemos generado algo que no nos hubiéramos imaginado cuando estuvimos en la carrera. Esto ha sido muy, muy, muy padre y seguimos obviamente cosechando mucho de todo lo que generó el primer video. Así que le deseamos un gran, ahora sí que changuitos, para que también esta sea la oportunidad que la gente vea de que estamos ahora haciendo cosas diferentes y que bueno, San Cristóbal se presta mucho para este tipo de arquitectura. Entonces, no estamos completamente perfilados en decir, bueno, esto es lo que más nos gustaría, porque sigo en mi corazón pensando que siempre algo que empiece desde abajo tiene algo diferente, ¿no? Pero también, eso está muy padre, y respeto completamente a las personas que se dedican a rehabilitar espacios antiguos, porque se requiere mucha más paciencia, mucho más tiempo, mucho más detalle, ¿no? Pareciera que a veces que no, pero sí. Es mucho más difícil decir al cliente, es que fíjate que a la mera hora hay que hacer más modificaciones, hay que hacer más cosas, entonces el costo sube, ¿no? Pero bueno, te agradecemos y pues nos vemos para la próxima, porque obviamente nosotros seguimos, le seguimos dando. ¿Sale? Yo siento que esto es algo como muy distinto a lo que normalmente hacemos, pero como dice Alex, sí tiene nuestra esencia. Nosotros venimos aprendiendo de todo. Yo creo que cada obra es un reto diferente y algo que, o sea, que podemos aprender de muchas cosas y nos deja experiencias para futuros trabajos. Síganos en Facebook y en Instagram, estamos como Atmósfera MX. Y gracias por vernos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, jóvenes. Qué bonito, qué bonito. Pero qué bonita arquitectura. Estamos en San Cristóbal de las Casas. Y esta luz, esta luna. Es una joya. Qué bonito será visitar su arquitectura si seguimos vivos en 20 años, en 30 años, ¿no? Vas a venir más pronto. Los árboles van a estar gigantes. Sí, pero ahorita lo que mencionabas, ¿no? O sea, grabamos la primera. Sí. La pregunta será, ¿cuál será la última? No. No hablemos de eso. Nos falta mucho, nos falta mucho. No, muchísimo. Eso Muchísimo. es lo interesante. Sí. Y vienen retos nuevos y que obviamente uno de esos va a ser el siguiente. Vas a ver qué vas a venir. Y aprender a hablar en público. Aprender a hablar en público. Perder el miedo. Por favor. Tengo miedo. Hey.